Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de 5 retos por la sostenibilidad que tenemos ya de manera mensual. Eh, Hoy queremos hacerles una invitación y es que si ustedes tienen de pronto a una persona de su familia que está ahí cerquita con ustedes, si están en teletrabajo, si están en algún lugar del país también que puedan invitar a otras personas, esta charla va a ser, vamos a tratar de hacerla de la manera más general posible porque nos toca directamente temas relacionados con nuestro bolsillo también y la economía del hogar. Entonces, invítenlos para que se sienten con ustedes, va a ser una charla muy amena y vamos a tener a una persona que nos va a estar explicando, obviamente de manera técnica, algunas cosas, pero vamos a hablar también de nuestros electrodomésticos, de los consumos que tenemos en nuestros hogares. Les recordamos que estas charlas las grabamos. Por si hoy de pronto no pueden estar todos conectados, las pueden ver en diferido después por nuestro canal de YouTube de ISA Intercolombia y así podemos expandir y compartir también este conocimiento que nos traen las personas que estamos invitando continuamente. Mi nombre es María Victoria Ceballos. Yo hago parte de la Dirección Sostenibilidad y Reputación de ICE Intercolombia y hoy estamos aquí para conmemorar el Día Mundial de la Eficiencia Energética que se celebra no hoy, pero sí el 5 de marzo de cada año con la intención de generar más conciencia sobre la importancia de promover acciones que reduzcan el desperdicio de energía. Esta fecha se estableció ya hace algún tiempo en Austria en el año 1998 y desde eso estamos procurando porque expertos y líderes de diferentes países puedan trabajar en concienciar un poco más sobre la necesidad de adoptar medidas para un uso más racional de los recursos. Muchas veces estamos promoviendo y trabajando sobre todo en temas de cómo poder tener otras fuentes más alternativas de energía, cómo reducir el uso de los combustibles fósiles, pero también es muy necesario trabajar en el cuidado de la energía y en la manera como la estamos usando. Entonces, hoy vamos a aprender sobre un concepto bien importante que es eficiencia energética. Y esto podría dar pie para muchísimas charlas, podríamos mirarlo desde muchos enfoques, pero hoy vamos a hablar de dos cosas especialmente, que son soluciones tecnológicas y cómo podemos también aplicarlas en casa con algún contexto, digamos, regulatorio también de qué es lo que pasa en Colombia alrededor de la eficiencia energética y, digamos, cuáles son esas señales que tenemos para poder tener un consumo más eficiente y también más consciente. Por eso hoy tenemos a un invitado actualmente de la casa, Sebastián Rivas Páez, que también hace parte de la Dirección Sostenibilidad y Reputación. Él es ingeniero en energía, es especialista en planeamiento energético y magíster en proyectos. Y Sebastián tiene más de 7 años de experiencia en la gestión de proyectos sobre fuentes no convencionales de energía renovable. Y también ha trabajado en temas de eficiencia energética en el sector público y privado. Por eso, prepárense para un espacio lleno de aprendizajes y reflexiones que nos invitan también a contribuir a la sostenibilidad de nuestro planeta. Voy a invitar entonces a Sebastián. Sebastián, por aquí estás. Bienvenido. De pronto es tu primer espacio con Muchísimas ISA gracias, Intercolombia. María Claro, Victoria, así y en bueno, pleno. muchas Muchas gracias gracias a ti por por el estar aquí. espacio y por la invitación. Eso me va a permitir pues, compartir pantalla.
para Claro que poder sí. iniciar Mientras el proceso. Sebastián nos comparte pantalla, les recuerdo que pueden hacernos sus preguntas. No hay preguntas tontas. Puede que en la casa se nos ocurran muchas cosas, entonces eso va a nutrir también la conversación con Sebastián. Entonces, adelante, Sebastián. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a todos por la participación y por su interés. Para mí es un honor estar hoy acá compartiendo un poco con ustedes al respecto de lo que es la eficiencia energética y espero pues que poder compartir con ustedes este conocimiento. Como decía María Victoria, la eficiencia energética realmente es algo muy grande. Es un concepto bastante hoy global, ha estado muy de moda y sobre todo muy atado a lo que es la sostenibilidad. Sin embargo, hablemos de lo que significa la eficiencia energética técnicamente, donde su definición habla de que la eficiencia de un sistema energético pues, es el cociente entre los flujos de energía útiles y deseables producidos por los flujos consumidos. En este caso, pues vamos a entender que siempre vamos a tener una energía entrante dentro de un proceso y a medida que ese proceso va avanzando, pues vamos a tener, digamos que, distintas salidas de energía durante el proceso. Así como lo pueden ver en este momento en pantalla, pues tenemos los sistemas donde tenemos un combustible, perdón, de entrada y tenemos distintos sistemas, pueden ser tanto de generación como de transporte o uso, que van generando pérdidas durante ese proceso y básicamente eso hace que pues, surja la necesidad de ser muy eficientes con el objetivo de poder utilizar la mayor parte o la mayor porción de la energía o del combustible entrante, ¿cierto? Sea una fuente limpia o una fuente convencional, para poder tener el resultado que nosotros queremos dentro del proceso, pues, para el cual estamos utilizando la energía. Es importante que recordemos algunas frases por allí que seguramente vimos en el colegio y que después las vimos en la universidad algunos y que por allí hemos venido como escuchando pues dentro de los avances tecnológicos. Y uno de ellos pues es una ley de la termodinámica importantísimo para entender primero cómo se comporta la energía y es que la energía no se crea ni se destruye sino se transforma y que al final siempre la energía va a tener una parte que se transforma en energía térmica y esa energía térmica por lo general representa una pérdida y eh, hace referencia más específico al calor. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la transformación de energía es irreversible y que siempre que hablamos de transformación, pues esto implica pérdidas, formas que nosotros no deseamos, porque cada vez que hablamos o utilizamos la palabra pérdida, quiero que en su mente, cada vez que hablamos de pérdidas, pues sencillamente se nos venga la imagen del signo pesos, porque cada vez que hablamos de pérdidas, estamos hablando de disminución en términos de recursos económicos. Es por eso que es importante tener en cuenta cuáles son los tipos y fuentes de energía. Seguramente muchos de nosotros, de los que estamos acá, asociamos lo que es la eficiencia energética por lo general a lo que es la energía eléctrica, porque digamos que es la forma más fácil que nosotros hoy estamos como de asociar las pérdidas de energía, sobre todo porque siempre lo asociamos a lo que son pérdidas en energía lumínica o entre otros tipos de, digamos, de electrodomésticos y otros tipos como muy asociados a nuestro uso particular y cotidiano y diario. Sin embargo, también existen otros tipos de energía y procesos en los cuales tenemos pérdidas cotidianamente, como pueden ser, por ejemplo, los procesos mecánicos, la energía térmica, por ejemplo, cuando estamos en zonas calientes o frías, donde usamos calefacción o donde usamos aires acondicionados. Tenemos también procesos de energía química, el mismo proceso del cuerpo en donde nosotros, pues, iniciamos nuestra mañana en algunos casos con desayuno y durante el día vamos quemando esa energía, después el almuerzo, comida y así sucesivamente, teniendo unas pérdidas caloríficas de nuestro cuerpo que claramente cuando perdemos de más, pues resulta, digamos que peligroso. Asimismo, pues conocemos nosotros todos lo que es la energía fósil, ¿cierto? Que viene, pues, lo más conocido hoy son las fuentes diésel o lo que las fuentes combustibles y el carbón, por ejemplo.
Sin embargo, pues también tenemos otros tipos de energía que son importantes tenerlos en cuenta, como la nuclear, la electromagnética, la del sonido, que es raro. A veces nosotros no asociamos el sonido a, en este caso, a energía, pero ahorita vamos a poder entender y les voy a dar un tip al final de, oiga, cómo el sonido puede al finalmente generar mayor consumo. Y bueno, entre otros tipos de energía, como puede ser la cinética, la potencial, entre otros. Es importante para esta charla que todos nos preguntemos primero, porque yo a mucha gente le pregunto, ¿usted sabe cuánto paga de energía? Y todos me dicen sí, pero ¿usted sabe cuánta energía consume? Les agradezco que cada uno se responda. Por lo general, las personas en Colombia no saben cuánta energía consumen. Por lo general, todos sabemos cuánto pagamos de energía y simplemente, digamos que emitimos un juicio de valor diciendo, oiga, se me subió el recibo, pero se me subió el recibo de energía, pero no nos damos cuenta que el recibo se nos está subiendo sencillamente porque variamos nuestro comportamiento, porque hay variables que pueden generar que el consumo varíe, o en este caso, pues sencillamente estamos consumiendo de más. Esas variables que afectan el consumo de energía, pues pueden ser el clima, nuestra propia cultura y algunas variables, por ejemplo, de índole ambiental o de índole topográfico. Vamos a hablar de algunas, por ejemplo, del clima. Resulta que en Colombia, las zonas que están por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, pues nosotros tenemos un consumo de subsistencia establecido en el marco normativo. Y ese consumo de subsistencia precisamente, digamos que reconoce que en Colombia tenemos todos los pisos térmicos y que de cierta forma, de acuerdo a la altura de cada una de las zonas donde nosotros vivimos, pues hay unas condiciones o unas variables climatológicas que pueden hacer que nuestros consumos varíen. Y más que nuestros consumos, pues el uso, por ejemplo, de algunos electrodomésticos. Y es por eso que los consumos de subsistencia, como voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de localidades que se encuentran por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, pues tienen un consumo de subsistencia de 173 kilovatios hora mes. Muy técnico esto, porque son variables de energía. Mientras tanto, cuando estamos hablando de localidades que se encuentran por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, pues estamos hablando de consumos de subsistencia de 136 kilovatios hora mensual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente reconocemos que las localidades que se encuentran por debajo de esos 1000 metros, casi que se encuentran a nivel del mar, pues por lo general tienen condiciones donde tenemos climas calientes y adicional a eso, condiciones culturales importantísimas. Entonces, no voy a hablar de un lugar en específico, pero por lo general he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de poder asistir a lugares que están casi que a nivel del mar, en donde puedes llegar y crees que siempre están en fiesta, pero no es que estén en fiesta, sencillamente tienen su equipo de sonido, eh, a un volumen, digamos que alto, considerable, porque sencillamente es su cultura, es su manera de vivir. Asimismo, pues podemos ir, por ejemplo, a lugares por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Yo pues soy de Bucaramanga y nunca había tenido la posibilidad o nunca había tenido la necesidad más bien de tener sistemas de calefacción. Sin embargo, cuando llegué a Bogotá y sentí este frío que a veces azota la capital, pues dije, venga, hay que tener sistemas de calefacción. Y es allí donde sencillamente estos comportamientos o estas variables, ¿cierto?, de índole del clima, ambientales o topográficas y culturales, hacen que pueda variar nuestro consumo. Una final, y esa es muy común, en diciembre. Resulta que en diciembre, por lo general, pues nosotros todos tenemos nuestro arbolito de Navidad, es cultura nuestra, queremos vivir la Navidad, decoramos nuestras casas, pero ¿qué pasa con el consumo de energía? Sencillamente, ese consumo se incrementa. Y es por eso que es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos puntos de consumo en nuestro hogar. Entonces resulta que por lo general en las casas o en nuestros hogares pues tenemos varios focos de consumo. Unos pueden ser los puntos de iluminación, ¿cierto? Por lo general pues cuando vivimos en casas o en apartamentos, entonces tenemos iluminación en cada uno de nuestros recintos, sala, comedor, cocina, baños, habitaciones, los que tenemos jardín, jardín y así sucesivamente. Adicional a eso, pues ahí estamos utilizando ¿qué? Energía lumínica, en este caso, energía eléctrica. Cuando estamos hablando, por ejemplo, si usted va a cocinar, entonces usted tiene dos opciones, o cocina con cocina eléctrica, o en este caso, pues cocina de gas.
Sin embargo, sea gas combustible o energía eléctrica, pues al final va a tener un consumo de energía, un consumo energético. La cocina, por lo general, pues cuando estamos hablando de cocina a gas, pues nos representa casi que un 3% en lo que representa, en lo que es el consumo energético de una vivienda. Después entramos a analizar lo que son los servicios de agua caliente. Entonces, muchos de nosotros nos encanta bañarnos, tomar duchas calientes, duchas prolongadas, porque bañarse con agua caliente es rico. Creo que la mayoría pues, de personas lo hacen, ¿cierto? Por no generalizar, habrán algunas que les gusta más el agua fría. Sin embargo, resulta que, pues, lo mismo, estas fuentes pueden ser una fuente a gas o puede ser una fuente eléctrica, pero al final, dicha agua caliente puede representar un 38% del consumo en una vivienda. Entonces, cuando estamos hablando de esos porcentajes de agua caliente, pues nosotros decimos, venga, es bastante alto el consumo, pero lo importante aquí que hay que tener en cuenta es que cada minuto que nosotros nos demoremos en la ducha bañándonos con agua caliente, pues estamos desperdiciando energía. Y finalmente, entonces tenemos otros electrodomésticos como los pueden ser los televisores, electrodomésticos, perdón, como la lavadora, el lavavajillas, los sistemas de calefacción, aire acondicionado, los temas térmicos, que claramente pueden representar la mayor parte o mayor porción del consumo en una vivienda. Importante entender que cada quien pues tiene un comportamiento en su vivienda y pues claramente estos son parámetros de referencia, pero por lo general, digamos que cada uno de nosotros dentro de nuestras viviendas y cada una de nuestras familias pues va a tener un consumo que varía dependiendo de la cantidad de personas que en nuestro hogar habiten. Sin embargo, cuando estamos hablando de eficiencia energética y hablamos de consumos de energía, pues es importante entender un poco sobre el marco normativo. Y en ese sentido, pues muchos de nosotros sabemos y decimos, bueno, no, el servicio me llegó costoso, no sé cuánto consumí en el mes. Y muchos decimos, la energía está costosa, pero a veces no sabemos qué estamos pagando, por ejemplo, en el servicio de energía eléctrica, o qué estamos pagando en el servicio de gas, o qué estamos pagando en el servicio de agua. Y los que viven, por ejemplo, no sé, en Bogotá o en lugares fríos, pues también pagan un servicio que puede ser el servicio de agua caliente cuando tienen sistemas de agua caliente centralizados, sistemas de calefacción centralizados. Todos estos servicios tienen una ley madre, pues claramente viene desde la Constitución Política de Colombia, pero dentro de los marcos normativos más relevantes, pues surge lo que es la Ley 142 y 143. Ley 142, que data y habla, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, en donde ustedes van a poder encontrar tanto sus derechos como deberes como usuarios en términos de lo que significa y lo que representan los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Quiere decir, Sebastián, que la ley 142 abarca todos los servicios, tanto energía eléctrica como agua, como gas, como... La respuesta es sí. Usted en la ley 142 encuentra esa ley general para todos los servicios públicos en Colombia, en donde va a encontrar cuáles son esos deberes, derechos, tanto del usuario como de las compañías. Y cuál es el alcance de la misma. Importantísimo eso, porque muchas veces nosotros pues, no sabemos cuál es el alcance de las distintas compañías que nos ofrecen hoy una prestación del servicio eh, en nuestras viviendas. Adicional a eso, entonces ya asociando el término de eficiencia energética, pues resulta que es súper importante hablar de que desde el año 2014 en el país se empezó a hablar de lo que era la transición energética. Y entonces en el año 2014 surge la ley 1715, que dicha ley buscaba fomentar el uso de las fuentes no convencionales de energía renovable en el país, con el objetivo pues, de hacer una transición, como lo dice bien la ley, una transición energética incentivando, ¿cierto? De manera tributaria, arancelaria, para que no solamente las empresas, sino también las personas del común hiciéramos inversiones en este tipo de fuentes y de cierta forma pues generáramos energía a partir de fuentes limpias. Surgía de allí, entonces nació la CREC 030. Algo importantísimo de la CREC 030 fue que nos permitió a nosotros y nos enmarcó digamos que en el camino de poder llevar a cabo lo que es la autogeneración a pequeña escala en nuestros hogares y la generación distribuida. Y entonces empezamos a hablar en el país
de estos proyectos basados en fuentes no convencionales de energía renovable que permitieran de cierta forma pues generar energía a partir de fuentes limpias que de cierta forma representará un alivio para el sistema energético nacional. Después de este año fue hasta el 2021 en donde surgió la ley de transición energética. Y es que ahorita vamos a ver en un video la importancia de lo que ha venido pasando históricamente en el país, porque es que resulta que cuando hablamos de eficiencia energética y hablamos de ahorros, pues yo de cierta forma puedo decir que cuando estás dentro del sistema interconectado nacional, es decir, estás al interior del país o estás en una zona donde hay infraestructura del sistema interconectado nacional, entonces lo que pasa es que te encuentras o tu percepción es con que tenemos energía ilimitada y esa percepción de energía ilimitada pues hace que tú puedas consumir, ¿cierto? La cantidad de energía que quieres, a la hora que quieres, porque de cierta forma pues no hay alguien que te esté diciendo el límite de consumo es este. Y resulta que entonces por allí, cada vez que viene el fenómeno del niño, entonces llega el fantasma del racionamiento de energía y entonces ahí es donde todos nos acordamos de, oiga, tengo que ahorrar energía, porque sencillamente tengo que contribuir, tengo que contribuir y de cierta forma ayudarle al país a disminuir lo que son los consumos energéticos. Surgía esta ley, entonces viene el decreto 2236, que le da una nueva figura a lo que es la autogeneración, hablando de autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva, y finalmente la ley 2407 del 2024, que es la ley de la eficiencia energética en el país. Ley que el año pasado surgió como un incentivo a las compañías y también a los hogares para poder ahorrar energía, no solamente energía eléctrica, sino de cierta forma también energía térmica y sus derivados. Importante entonces, vamos aquí a entrarnos un poco en lo que es el mundo de la energía eléctrica, que cada vez que nosotros todos los meses pues nos llega el servicio o nos llega el recibo, pues nosotros vamos a hacer un pago, ¿cierto? Por ese servicio de energía eléctrica, pues ¿qué estamos pagando allí? Allí estamos pagando una fórmula y esa composición de esa fórmula básicamente tiene cuatro actores principales: la generación, la transmisión, distribución y comercialización, donde un factor importante aquí a entender es que tanto la autogeneración como la generación distribuida solamente van a hablar o nos van a permitir a nosotros, de cierta forma, ahorrar en términos de lo que es la generación. ¿Por qué? Sencillamente porque la transmisión y distribución pues tienen unas competencias distintas. Existen unas, digamos, compañías o empresas encargadas de realizar la transmisión, como en este caso nuestra compañía, ¿cierto? La distribución, en donde sencillamente pues, es ese operador de red que de cierta forma hoy tiene un mercado incumbente y que de cierta forma tiene la actividad de comercialización adjunta. Y es por eso que nosotros entonces conocemos al comercializador o casi que asemejamos al comercializador como la misma compañía o entidad que hace las actividades de distribución. Pero resulta que cuando nosotros pagamos, pues le pagamos el servicio de energía ¿a quién? Al comercializador. ¿Y qué hace ese comercializador? Pues realizar las liquidaciones de lo que son los flujos energéticos y de cierta forma realizar los pagos, ¿cierto? A cada una de las compañías de toda la cadena, tanto de distribución, transmisión como en generación. Resulta que el país, nuestro país, Colombia, tiene o ha venido históricamente con un comportamiento en donde muchos dicen, venga, la transición energética surgió a tiempo. Los temas de eficiencia energética llegaron al país a tiempo porque es que el mundo hace mucho tiempo está hablando de transición energética. Y pues resulta que una gran porción de la energía que hoy nos llega a nuestras casas, hablando de energía eléctrica, pues viene ¿de dónde? De las hidroeléctricas o básicamente esos aprovechamientos en términos de agua que tiene el país y que de cierta forma representa la posibilidad de nosotros tener energía en nuestras casas. Resulta que más del 76% de la energía que nos llega, energía eléctrica que nos llega a nuestros hogares, pues surgen esas hidroeléctricas, por lo tanto se puede entender como energía limpia. Sin embargo, hay dos problemáticas importantes que tenemos que tener en cuenta. Una
que ya hemos hecho uso de todas las fuentes hídricas aprovechables a nivel país, en términos de grandes centrales hidroeléctricas, y que las fuentes de respaldo que hoy tenemos son las fuentes térmicas, ¿cierto? Que tan solo pues, representan una porción de lo que es la energía generada a nivel Colombia. Y aún así, ahorita vamos a ver que nuestro país en términos poblacionales y en términos de demanda, pues todos los años crece y crece. Los invito a ver un video que nos lleva a nosotros a identificar el por qué. Digamos que cada vez que tenemos ese fantasma de racionamiento, entonces nos acordamos del que tenemos que ahorrar. 2016, Colombia estuvo peligroso cerca de un apagón. La buena noticia es que no ocurrió, la mala es que el sistema parece más vulnerable de lo que creíamos. Y esto es decepcionante teniendo en cuenta que en los 90 sufrimos un apagón que le costó al país el equivalente a 17 billones de pesos de ahora y que todo el sistema fue rediseñado para evitar que eso volviera a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente escucharon en las noticias que el fenómeno del Niño estuvo brutal, pero también escucharon que desde hace años estamos pagando un cargo por confiabilidad para que las termoeléctricas estén listas en caso de sequía. Aún así, varias salieron a decir que necesitaban más recursos y de hecho se cobraron facturas de luz más caras. De nuevo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 15 billones de pesos que pagamos desde 2006 preparándonos para el fenómeno del Niño? ¿No se supone que esa plata era como un seguro? Pero no hagamos la pregunta al aire, preguntémosle al gremio de las termoeléctricas, a ANDEJ, a los sospechosos. ¿Qué tienen ellos que decir? Pues da la casualidad de que ANDEJ nos llamó para explicar su lado de la historia, y la respuesta es esta. La plata se usó como se debía usar, y si hay malentendidos es porque mucha gente no sabe cómo funciona el sistema eléctrico nacional. ¿Lo satisface esa respuesta? Probablemente no. Entonces, para los incrédulos y los curiosos, aquí va por qué Colombia estuvo tan cerca del apagón. Una explicación de Magic Markers encargada por Andej. Primero lo primero, el mapa básico. Colombia tiene una red que abarca casi todo el país y el 97% de los colombianos. El énfasis acá está en la palabra una. La misma red que prende un bombillo en la frontera de Ecuador prende otro en La Guajira. Y para alimentar esa red, 19 empresas distintas ponen 54 plantas generadoras a trabajar. Algunas son hidroeléctricas, o sea que usan el agua represada para generar electricidad, y otras son termoeléctricas, queman combustibles para lo mismo. Sumando todas las plantas, Colombia es capaz de producir 16.000 megavatios por hora. Sin embargo, y esto es fundamental, no todas esas trabajando al mismo tiempo. A las 7 de la noche, cuando los colombianos tienen todo prendido, estamos usando 10.000 megavatios, es decir, que nos sobra el 40% de la capacidad, y a las 4 de la mañana nos sobra mucho más. La energía almacenar. A esta escala no hay baterías que se justifiquen en términos ecológicos ni económicos. Por eso se debe generar en tiempo real la que consume, ni más ni menos. Ese 40% de capacidad adicional es un respaldo en caso de emergencias y en la práctica quiere decir que siempre hay plantas apagadas. De hecho, si todas estuvieran prendidas, se quemaría la infraestructura de la red por una sobrecarga. Esto hace que la historia se ponga interesante, pues hay que decidir todos los días quiénes entran al partido y quién la banca. ¿Cómo? Y es ahí donde resulta importante de lo que decía el video, y es que la energía en Colombia, pues básicamente se produce, eh, digamos que de manera directa, es decir, instantánea, ¿cierto? Como la palabra que estaban usando. Y resulta que cuando tenemos, por ejemplo, épocas de sequía, pues es cuando la generación hídrica disminuye y solamente dependeríamos de lo que es la potencia, la capacidad instalada de nuestras centrales térmicas. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos o dependemos de las centrales térmicas, claramente es mucho más costoso generar energía desde una central térmica que usa una fuente fósil a estar generando energía con un aprovechamiento hídrico donde básicamente pues, no tenemos ninguna fuente fósil allí que esté generando energía. Y es allí donde entonces casi que siempre que tenemos el fenómeno del niño, entonces nos recuerdan a nosotros que debemos ahorrar. Y es por eso que en varias, digamos que en varios puntos de la historia nos han recordado a nosotros que tenemos que ser eficientes. Históricamente, y esta gráfica la muestro para poder
digamos que todos lo entendamos y acá van a poder ustedes identificar lo que es la generación. Quiero que nos centremos en el punto del medio, segundo acá, en el punto del medio, en donde sencillamente podemos ver cómo la generación hidráulica disminuye, cómo la generación térmica asume la demanda del país y sencillamente lo que pasa con el precio de bolsa, que es la gráfica gris, pues automáticamente el precio se incrementa. Y es lo que hace pues, que sencillamente el precio de generación en el país pues suba, se incremente y pues claramente allí pues nosotros tengamos que asumir de cierta forma una parte de ese incremento, teniendo en cuenta pues que existen otros términos o otras variables, ¿cierto? Como es el precio de escasez y bueno, que finalmente hacen que este incremento pues no se nos de cierta forma traslade por completo a los usuarios. Sin embargo, revisemos que cada vez que hay fenómeno del niño, pues lo que pasa con la hídrica es que disminuye, la térmica aumenta, seguramente esto es como una cuerda cuando estamos nosotros a punto de una cuerda que cada vez que hay más demanda, entonces se tensiona y a medida que usted la está tensionando, pues ella tiene una resistencia. Lo mismo pasa con el sistema térmico. Pues nosotros tenemos una capacidad instalada y es ahí donde el sistema soporta digamos que una demanda establecida. Y es por eso que entonces nos empiezan a invitar a todos a ahorrar. ¿Qué pasa? Les decía yo, la demanda del país en todos los sentidos, todos los años aumenta, porque sencillamente todo el incremento poblacional, pues cada vez sigue aumentando en el país y no solamente el crecimiento poblacional, sino también la demanda energética. Digamos que una eh, directamente proporcional a la otra. Hoy estamos hablando de una capacidad instalada de aproximadamente 20.000 megavatios, donde claramente todavía la hidráulica y lo que es la térmica pues representan una gran porción de la energía del país y vemos cómo las fuentes convencionales, ¿cierto? No convencionales de energía renovable, pues ya empiezan a generar y a aportarlo al sistema. Sin embargo, dentro de las proyecciones que tiene la Unidad de Planeación Minera Energética para el año 2032, pues estamos hablando de que casi que en la demanda del país, pues casi que se va a duplicar. Lo que va a hacer es que hoy tenemos una capacidad asignada de casi de 19.000 megavatios, en donde claramente una gran porción, y como lo muestra la gráfica, es de la energía solar, ¿cierto? De estos proyectos de energía solar instalados en algunas partes del país. Y vemos que al final muy pocas hidroeléctricas van a entrar dentro de ese mix energético para el 2032 y donde sencillamente, digamos que la eólica y la energía solar pues entran a ser una porción muy importante. Pero bueno, ¿esto por qué es necesario? Sencillamente porque nuestra demanda a nivel país sigue aumentando, porque nuestra percepción como seres humanos, como personas, es que al estar al interior del país, dentro de ese sistema único que decía el video, tenemos energía ilimitada y porque sencillamente todos los años aumenta nuestro consumo en nuestros hogares. Es por eso que es importantísimo hablar de la Ley 2099, teniendo en cuenta que esta Ley 2099 del año 2021 modifica lo que es la Ley 1715 del año 2014 y genera unos mecanismos que pueden flexibilizar e incentivar, digamos que la entrada de los proyectos de autogeneración y generación distribuida dentro del país, con el objetivo de que sencillamente dichos proyectos empiecen a aportar al sistema y sencillamente no dependamos solo de los proyectos a gran escala, sino que podamos nosotros como familias poder aportar al sistema como tal. Sencillamente, y algo importantísimo de esta ley es que regula la comercialización de excedentes de energía estableciendo algo que se llama créditos de energía, en donde nos va a permitir, de cierta forma, poder inyectar hasta el 50% de la capacidad instalada en nuestra red en sistemas energéticos basados en fuentes no convencionales de energía renovable. Y promueve lo que es la eficiencia energética, incluyendo medidas para promover el uso eficiente de la energía, ¿cierto? Como la adopción de tecnologías, perdón, eficientes y la implementación de programas de educación y sensibilización, tanto en universidades como en colegios.
Les hablaba yo de que el año inmediatamente anterior, pues fue necesario generar una ley, que fue la ley 2407 del 2024, teniendo en cuenta que pasamos también por una época de sequía bastante fuerte, en donde afortunadamente pues no tuvimos un racionamiento, pero en donde se tuvieron que tomar algunas medidas a nivel país con el fin de garantizar lo que era la prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia. Y es por eso que surge esta ley 2407 con el fin de seguir incentivando no solamente a los hogares, sino también a las compañías a generar políticas de ahorro energético o de uso eficiente de la energía que de cierta forma adoptaran ya los beneficios tributarios arancelarios de la ley 2099 que venían desde la 1715 y que en este caso le está diciendo a las compañías y a las personas por favor genere de cierta forma políticas de uso y ahorro energético que yo también le voy a flexibilizar de cierta forma el marco normativo para que usted tenga beneficios y se incentive a seguir generando este tipo de proyectos en su hogar y en su empresa. Recordemos entonces que lo que esperamos nosotros después de tener nosotros como país, después de tener estas dos, digamos que este marco normativo histórico, es poder llegar no solamente un 2030 con la implementación de una transición energética en donde sencillamente generemos con fuentes limpias, sino donde también el aporte en términos de ahorro permita un crecimiento a nivel país y de cierta forma nos permita mantener un equilibrio energético y una flexibilidad energética que de cierta forma pues garantice electricidad limpia y de bajo costo tanto para el transporte como para la industria como para nuestros hogares, que genere un mercado diversificado, resiliente y competitivo, que nos permita democratizar la energía a través tanto de las comunidades como de los modelos distribuidos, que eso es importantísimo, modelos de desarrollo justos, ¿cierto? Con todas las personas, con todas las comunidades y la naturaleza, y nos permite impulsar la diversificación económica y la reindustrialización a nivel Colombia. Importante en la gráfica que las proyecciones hoy nos muestran que hablábamos que al 2030, entonces estábamos hablando de una capacidad de casi 40 gigavatios de potencia instalada en distintas fuentes de energía, pero miren lo que pasa al 2050. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos nosotros al respecto de qué pasa si no adoptamos hoy políticas de eficiencia energética y sencillamente qué pasa si hoy los proyectos que se están generando con fuentes no convencionales de energía renovable no se ejecutan en el país. ¿Qué país les vamos nosotros a dejar a nuestros hijos? No, y pues más allá de eso, ¿qué país pues le vamos nosotros a brindar seguramente a los hijos de nuestros hijos donde sencillamente pues si no generamos ya una política que permita de cierta forma desde nuestros hogares empezar a generar ahorros, pues sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a un punto en donde pues no vamos a poder seguir pensando que la energía es de manera ilimitada. Hablando entonces de lo que son las plataformas tecnológicas, pues resultó muy interesante el ejercicio de lo que era la autogeneración a pequeña escala y generación distribuida a nivel Colombia. Y es por eso que después de la 030 llega la REC 174 de 2021, en donde sencillamente pues generó unas ampliaciones en el marco regulatorio para seguir incentivando a que no solamente el 15%, sino ahora el 50% de la energía se pudiera inyectar y de cierta forma, pues a mí no solamente me reconocieran lo que es la energía que yo genero para mi autoconsumo, sino que también mis excedentes yo los pudiera inyectar a la red. Y es por eso que, digamos que estas políticas permiten que de cierta forma la generación distribuida entren a aportar dentro del sistema, hablando de eficiencia energética como un sistema único, ¿cierto? Y pues claramente generando ahorros en nuestro hogar, porque pues esas fuentes que nosotros instalemos puede generar de cierta manera un ahorro ya de manera directa por la energía generada bien, versus la energía consumida durante el uso durante la generación de acuerdo a la hora, ¿cierto? Y pues generando de cierta forma o inyectando unos excedentes que de cierta manera pues me van a reconocer a mí dentro del pago del servicio de energía eléctrica. Y es por eso que los invito a ver este corto video en donde pues nos van a explicar de manera muy rápida al respecto de lo que son las reglas de autogeneración de energía en Colombia.
CREC definió las reglas para que los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país puedan producir energía y venderla al sistema internacional, que en adelante lo denominaremos sistema. Así, en resumen, la regulación aplicable y los parámetros para ser considerado autogenerador de energía eléctrica son: 1. Los autogeneradores a pequeña escala aplican la resolución CREC 174 de 2021 y son aquellos de capacidad menor o igual a 1 megavatio, la cual regula los procedimientos de conexión simplificados, la venta de energía excedente a la red y cómo aplica el crédito de energía. 2. Los autogeneradores a gran escala son aquellos que tienen una capacidad superior a la anterior, pero se permitió que aquellos de menor a 5 megavatios aplicaran los requisitos de procedimientos de conexión simplificados de la resolución CREC 174 de 2021. Otros autogeneradores a gran escala aplican la resolución CREC 075 de 2021 para su asignación de capacidad en el proceso de conexión. En todo caso, todos los autogeneradores a gran escala aplican la resolución CREC 024 de 2015 para la venta de energía. 3. En caso de declararse un usuario autogenerador sin excedentes a la red, la energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica se entrega para su propio consumo, sin utilizar activos de uso, es decir, aquellos activos que son de los operadores de red. Eso de tener energía sobrante excedente al sistema serían activos de uso y de un tema a través de las empresas facultadas para él, las cuales son en creación o de comercialización de energía. La cantidad de sobrante o excedente puede ser superior en cualquier porcentaje por de su consumo propio, pero cumpliendo con los lineamientos de la resolución CREC 174 de 2021, ya que existen límites en redes que son de nivel de tensión 1 o de 10 a 1 kilovoltio. Sin los Pena. Y es por eso que sencillamente nosotros pues debemos seguir de cierta forma incentivando el uso de este tipo de sistemas de generación distribuida, teniendo en cuenta que hoy ya hay un marco establecido, un marco regulatorio establecido muy maduro, ¿cierto? Y que de cierta forma entonces entra a reconocer esos sistemas de autogeneración, que no solamente generan energía para autoconsumo, es decir, para que yo consuma en mi vivienda, sino sencillamente para que yo de cierta forma también tenga una inyección a la red. En la gráfica, entonces, ustedes pueden, de cierta forma, identificar la energía en verde, la energía que yo genero y consumo, de manera, eso se llama permutación directa, y en donde la energía que está en azul, de manera en azul oscuro, pues sencillamente es energía que me sobra y de cierta forma yo inyecto a la red. No solamente estos sistemas se pueden inyectar o, perdón, instalar tanto en nuestras viviendas, sino también en nuestras compañías, y es por eso que surge la ISO 50001 de gestión de la energía, que sencillamente es ese marco técnico que nos permite a nosotros establecer los sistemas y procesos necesarios para el mejoramiento en términos de desempeño energético, incluyendo eficiencia energética y, de cierta forma, buenas prácticas del uso de la energía dentro de cada una de nuestras compañías y organizaciones. De esta, digamos que de la ISO 50001, entonces surgen, por ejemplo, una de las buenas prácticas en términos de plataformas tecnológicas, como son los procesos de cogeneración, que se usan por lo general, por ejemplo, en procesos térmicos, y de los cuales, pues, nosotros podemos no solamente tener un resultado térmico, sino también, por ejemplo, un resultado en términos energéticos, que permita la generación de energía, por ejemplo, energía eléctrica, agua caliente, gas, vapor, entre otros. Así que de manera, pues, muy rápida, pues me gustaría de cierta forma dejarles este mensaje, y es que cada una de las partes de su hogar, pues hoy tiene un consumo, y esos focos de consumo es realmente importante que nosotros podamos establecer algunas alternativas que permitan que sencillamente
la energía sea útil, es decir, que yo pueda utilizar la energía que necesito para cada uno de los procesos. Tanto, por ejemplo, los puntos de consumo, como lo son los puntos de calefacción, o en este caso energía térmica, como lo pueden ser puntos de calefacción o aire acondicionado, el tener electrodomésticos de cierta forma que permitan bajos consumos, bombillas que definitivamente sean de tecnologías de ahorro, como por ejemplo puede ser la tecnología LED, ¿cierto? Y algunos aislamientos y sobre todo, por ejemplo, algunos puntos de luz natural que de cierta forma nos permitan a nosotros mitigar y no nos lleven a nosotros a usar, por ejemplo, la energía lumínica durante el día, teniendo en cuenta que pues, esta es innecesaria de cierta forma. Así que algunos tips de ahorro son, por ejemplo, apagar las luces y desconectar los aparatos electrónicos pues, que usted no necesite, ¿cierto? Recuerde que los aparatos electrónicos no solamente tienen un consumo mientras usted lo usa, sino sencillamente al dejarlos conectados, pues tienen un consumo residual. Eso lo llamamos nosotros energía residual o fuga de energía. Ese LED rojito que le muestra a usted que el electrodoméstico está encendido o que está sencillamente conectado, pues siempre está generando un consumo. Ubique la nevera en un lugar fresco y evite mantener la puerta abierta. Tenga en cuenta que sencillamente cada vez que usted abre la nevera, pues la nevera pierde temperatura y la pérdida de temperatura es pérdida de energía y por ende pues va a generar un mayor consumo la nevera. Planche la mayor cantidad de ropa posible en cada sesión. Utilice la plancha en caso de ser necesario. A veces pues será necesario preguntarnos si necesito de cierta forma planchar la ropa o si sencillamente hoy la podría usar con alguna arruga o si no la necesito sencillamente utilizar. Revise que las instalaciones eléctricas no tengan un mal contacto porque sencillamente los malos contactos dentro de las instalaciones eléctricas nuestras pues van a generar resistencias y esas resistencias generan aumento en los consumos. Aproveche la luz natural, utilice la lavadora a plena carga, porque por lo general hay personas que, no, yo solamente lavo lo blanco, lavo lo negro, pero no utilizamos de cierta forma la lavadora a plena carga. Recordemos que la lavadora no solamente genera consumos de agua, sino también consumos de energía eléctrica por el motor. El consumo de agua caliente pues aumenta el gasto energético. Recuerde que cada minuto que usted, que usted gaste utilizando la ducha o el agua caliente pues va a generar un mayor consumo. Cocine manteniendo las ollas con la tapa puesta. Importantísimo, porque al no utilizar la tapa, pues sencillamente vamos a tener pérdidas caloríficas y esto puede aumentar tanto el consumo de gas como los consumos, en este caso de energía eléctrica, en caso de que su estufa sea una estufa eléctrica. Mantenga apagado el aire acondicionado en caso de que no se encuentre en la vivienda, al igual que los sistemas de calefacción, y establezca la temperatura en un rango entre 22 y 23 grados. Un rango donde sencillamente usted tiene algo que se llama confort térmico. Y ese confort térmico pues permite que tanto el compresor como el equipo de aire acondicionado de cierta forma pues no tenga que generar un aumento y el ciclo de recuperación sea un ciclo más corto. Y finalmente tenga en cuenta que el consumo del televisor pues no solamente va a depender de la cantidad de iluminación del televisor que usted tenga en su pantalla, sino también del volumen del mismo. De cierta forma que revisemos en nuestros hogares cuando estamos hablando, cuando necesitamos tener de cierta manera pues un consumo moderado a lo que se refiere al televisor. Así que yo espero haber pues, que de esta charla, pues algunos de estos tips se nos queden a nosotros para en nuestras viviendas, que nosotros podamos de cierta forma tomar algunas medidas que nos permitan tener un ahorro energético. Pero no me quiero ir sin preguntarle a Adelina si sabe cuáles son las categorías de etiquetado de los electrodomésticos y cómo deberíamos hacer la selección de sus mismos. Bienvenida, Ade. Aquí tenemos preguntas en tiempo real para Sebastián. Hola a todos. Bueno, no, realmente sí lo he visto. Lo que puedo apreciar, pues que sería como la al menos consumo, pero explícanos por favor para que todos los oyentes podamos entender. Gracias. Vale, pues resulta que te cuento que si tú tienes hoy la necesidad de poder comprar algún electrodoméstico, te invito a que por favor revises lo que es la etiqueta, como la puedes ver en la parte de la derecha, ¿cierto? Y en esta etiqueta tú vas a encontrar un diagrama que es un diagrama que técnicamente se llama el diagrama de Sankey, donde básicamente tenemos una clasificación de la A a la G
donde la G es el peor escenario, es decir, equipos que consumen mucha energía, y en donde la A sencillamente son los equipos que menor energía consumen. Dentro de la etiqueta tú vas a poder encontrar entonces la categoría del equipo, como lo pueden ver en la etiqueta de la derecha, donde sencillamente esta categoría nos indica qué tanto consumo energético puede tener dicho equipo. Por ejemplo, en este caso, los refrigeradores, congeladores y sobre todo aires acondicionados, pues vienen en categoría B, los de alta eficiencia. Tenemos en cuenta que en la parte superior de esta etiqueta adelina, pues vas a encontrar lo que es el consumo de energía proyectado en el mes, y que sencillamente ese consumo, pues tú lo vas a poder, con ese consumo vas a poder establecer cuánto vas a pagar tú por el uso de ese equipo durante todo el mes. Te va a indicar el ahorro energético que te podría brindar comprando este equipo, teniendo en cuenta la categoría, ¿cierto? Y pues ya, digamos que algunas referencias como marcas, modelos, referencia al mismo equipo que estás comprando, y unas recomendaciones importantísimas, esas recomendaciones que tenemos que seguir, como lo pueden ser, por ejemplo, el volumen de almacenamiento, el volumen que puedes usar, por ejemplo, cuando vas a comprar una lavadora. Entonces ella te dice, utilice siempre 20 kilos, o utilice 12, 18 kilos, dependiendo de la lavadora. Y algo importantísimo, la temperatura adecuada de operación, que a veces nosotros, pues muchas veces la obviamos, y lo que sencillamente hacemos es que necesitamos instalar nuestra nevera, y pues la ponemos, por ejemplo, en puntos donde puede entrar el sol puede generar de cierta forma que la temperatura aumente, y eso sencillamente hace que estos equipos pues generen mayor consumo. Así que yo te invito de cierta manera a que cada vez que vayas a comprar tus electrodomésticos, si tienes en este momento interés de cambiar alguno en tu vivienda, pues por favor verifica en la etiqueta el diagrama y la categoría. Perfecto, muchas gracias. Cuando estabas hablando ahora, pues me surgieron como varias dudas, ¿cierto? Y pensando como cómo puedo yo en mi hogar hacer una pequeña inversión en casa para mejorar esa eficiencia energética, ¿por dónde debería empezar? Primero, debemos identificar esos focos de energía, o cierto, esos focos de consumo. Entonces, si en nuestro hogar, por lo general, como lo hablábamos ahorita, tenemos los puntos de iluminación, los puntos de cocción, los puntos térmicos, y revisar dentro de esos puntos, pues, realmente en dónde estoy malgastando la energía. Y una vez tú tengas identificados esos puntos de consumo, pues ya vamos a poder nosotros tomar medidas. Por lo general, yo en mi casa ya he tomado o adoptado algunas medidas, como por ejemplo solicitarle a mis hijos y a mi esposa, ¿cierto?, que los electrodomésticos no estén conectados, porque hemos hecho ejercicios en casa, y mantener los equipos conectados pueden representar hasta un 5% en el incremento en términos de consumo dentro de lo que significa el servicio de energía eléctrica. Imagínate, el 5%, que al final pues representa para nosotros un ahorro económico. Ujú, perfecto. Cuando yo tengo o me llega mi cuenta de servicios públicos, ¿cierto? ¿Qué debo yo revisar para mantener mejor mi consumo? O sea, ¿dónde debo tener ese foco cuando me llega mi cuenta? Adelina, muchísimas gracias por esa pregunta, porque lo decía yo, y es que por lo general nosotros pues pagamos los servicios, pero no sabemos al final cuánto estamos consumiendo. Y aquí es supremamente importante que cada vez que nos llega nuestro recibo nos vayamos a poder validar cuánta energía estamos pagando, ¿cierto? Por ejemplo, si es el servicio de energía eléctrica, entonces vamos a encontrar un diagrama de barras, y así en cada servicio público donde nos vamos a establecer las unidades de consumo, y en esas unidades de consumo nos van a indicar cuánto consumimos en el mes. Recordemos que en los servicios públicos no solamente pagamos los consumos como tal de cada uno del servicio, pues sea energía eléctrica, gas o agua, sino de cierta forma a veces también pagamos otros impuestos o otras variables que es importante determinar. Recordar que energía eléctrica está en kilovatios, pues las unidades son kilovatios al mes. En gas estamos hablando de metros cúbicos de gas al mes, y en agua también estamos hablando de metros cúbicos de agua, sea mensual o bimensual. Importante que siempre revisemos esos diagramas de barras y el apartado de consumo para que nosotros podamos comparar mes a mes si estamos aumentando o no nuestros consumos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, Ade, también a ti por habernos nutrido con las preguntas que tenías, que son preguntas que se le generan a uno en general en la casa. Por acá tenemos, Sebas, otra pregunta, creo que también muy chévere, y es relacionada con la automatización de nuestros hogares. Los tomacorrientes y switches inteligentes aportan al consumo energético. A mí, por ejemplo, me sucedió, esta pregunta no la hace Juan Manuel Holguín, pero a mí me sucedió que yo automaticé, por ejemplo, desde el celular con unos switch inteligente y Alexa, el encendido del arbolito de Navidad. Ese switch estaba, perdón, ese toma estaba todo el tiempo conectado. Él estaba ahí como un vampiro energético, como solemos llamar de pronto a los aparatos eléctricos y electrónicos que dejamos conectados. ¿Estaba consumiendo o es supremamente eficiente? Es importante tener en cuenta que los aparatos de automatización pues son sumamente eficientes, son muy eficientes y sobre todo porque estos temas de automatización, perdón, permiten establecer tiempos establecidos en el uso. ¿Qué quiere decir? Que Ujú, prácticamente cuando tú automatizas un circuito, tú puedes establecer el tiempo de uso de ese circuito mediante horarios establecidos. Algo así como técnicamente lo llamamos nosotros timers o horarios programables en donde ujú. sencillamente, si no está durante ese horario, pues sencillamente él se desconecta y no está Se generando activa. ningún uso de fuga de energía. Ah, bueno, excelente. Y me voy a ir con una última preguntita por acá de José Ignacio Lazo, sin antes aprovechar para contarles que estamos tratando de hacer evaluación de estos espacios cada vez para mejorar más. Les dejamos ahí en el chat una encuestica para que nos cuenten qué aprendieron sobre la charla que nos acaba de dar Sebastián y también las preguntas que hemos ido haciendo entre todos. Dice José Ignacio, en estos momentos está subiendo el valor del gas domiciliario. ¿Recomiendas que cocinemos con estufas eléctricas de inducción? ¿Son más eficientes que las de gas? Yo recuerdo que hace algún tiempo estuvo, por ejemplo, en Ecuador y había un gran boom, inclusive desde el mismo gobierno, por impulsar el tema del uso de estufas eléctricas de inducción. Contanos un poquitico cómo es esto y además si la accesibilidad también es fácil y sencilla para la gente. Bueno, te voy a responder desde mi experiencia personal y es que Ujú, por lo general en Bogotá y teniendo en cuenta el manual ahora de instalaciones de gas que se ha generado como una modificación dentro del mismo manual y eso ha hecho que se robustezca pues mucho en términos técnicos la instalación de estas acometidas de gas, pues hoy muchas viviendas en Bogotá utilizan cocinas eléctricas. Si usted va a utilizar una cocina eléctrica, tiene que ser una cocina de alta eficiencia, teniendo en cuenta que las cocinas de baja eficiencia, pues realmente sus consumos o su costo-beneficio es realmente muy bajo. Quiere decir que estas cocinas de baja eficiencia, pues sencillamente nos va a generar un dolor de cabeza en nuestras viviendas. Algo importantísimo y que les cuento como una lección aprendida, no se vayan a burlar de mí, es que sencillamente estas cocinas de inducción, pues hay que aprender de cierta forma a manejar los tiempos. No son los mismos tiempos en términos de potencia calorífica cuando nosotros cocinamos con gas a cuando cocinamos con cocinas de inducción. Por ejemplo, ujú. son muchos más potentes las cocinas de inducción. Por ejemplo, el agua calienta mucho más rápido, los Ya se huevos te se hacen más quemó. rápido. Entonces, y algo importantísimo es que si vamos a usar cocinas de inducción, pues vamos a tener que usar los implementos necesarios para que se genere, digamos que esa inducción, valga la redundancia, ¿cierto? Y se pueda transferir esa energía eléctrica, pues, a nuestros alimentos como tal. Porque Ok, también otro tema es que por lo general, pues usamos cocinas de inducción, pero no tenemos los implementos como por ejemplo ollas de inducción tipo de necesarias ollas. para que se pueda garantizar el proceso, lo cual nos va a representar pues una pérdida. De esa forma que yo te puedo decir, son muy buenas las cocinas de inducción, pero pues para poder cocinar con cocinas de inducción hay que utilizar todos los implementos y sobre todo modificar dentro de nuestro comportamiento o dentro de nuestra cultura, pues de cierta forma los tiempos de cocción y saber que estos tiempos de cocción van a variar, pues dependiendo de cada uno de los alimentos que tú estés cocinando.
Ok, porque también podemos tener un desperdicio y un incremento en la compra de productos para el mercado si se nos Tal cual, empiezan a quemar. tal Sí, cual. no nos contaste la anécdota, pero me imagino que iba por ahí. No, Entonces, la sí, va respuesta por para ahí. José Ignacio es probablemente sí, es chévere hacer ese ajuste, pero también tenemos que tener en cuenta el presupuesto para el cambio de los utensilios que necesitamos para las cocinas y aprender que no es simplemente como calentar las cosas o hacer las cosas en los mismos tiempos que teníamos antes. Bueno, yo creo que fue muy chévere este espacio contigo, además porque pudimos, digamos que hablar más allá de la energía eléctrica, de los otros tipos de energía, porque casi siempre que nos hablan de energía pensamos solamente en la eléctrica, no pensamos en el gas, no pensamos en la térmica, no pensamos en la química, no pensamos en las fuentes también de energías renovables. Entonces, pudimos tener como un paneo muy general por todas estas fuentes de energía y también el papel de nosotros como consumidores desde nuestras casas y también desde las empresas que nos diste algunos ejemplos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias por este espacio, por las preguntas tan enriquecedoras que nos compartieron y desde nuestra página 5 Correctos por la Sostenibilidad. Vamos a compartir también algunos otros tips que nos van llegando y que nos vamos actualizando, como esos últimos también que nos dice para tener reducción en los consumos de nuestros hogares y que cada vez también tengamos una mejora y unos ahorros también económicos en lo que pagamos de energía. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado conectados y que estén muy bien. Hasta una próxima. Hasta luego. Gracias a Hasta la todos. próxima. Hasta Chao. luego. Gracias.